en Santiago. Ya entramos a la recta final, el capítulo 5. Y durante todo este tiempo hemos estado estudiando a Santiago y cómo Santiago ha estado denunciando una cantidad de actitudes y de pensamientos que hay en la vida de los creyentes a quienes él escribe. Hace una semana estuvimos meditando acerca de cómo los hombres en su jactancia planean su vida de una manera soberbia. Cómo los hombres arman planes y se creen señores y dueños del tiempo y de los lugares y creen ellos que pueden manejar su vida a sus antojos y pueden planear su vida a la manera en como ellos quieran. Santiago nos muestra allí, nos da el antídoto contra este pensamiento. Santiago nos recuerda cuán débil somos y cuán corta y efímera es nuestra vida en este mundo. Nos recuerda que no podemos planear de una manera soberbia, porque solamente hay un Dios que tiene unos planes que se llevarán a cabo sí o sí. Solamente hay un Dios con el que debemos contar y al que siempre debemos incluir en nuestros planes, porque solamente Él puede llevarlos a cabo si es su voluntad. Y hay una frase, una palabra muy importante en el texto, versículo 15, si el Señor quiere, dice nuestro texto de hace 8 días. Santiago nos dice, los creyentes debemos de ver el mundo y nuestros planes siempre y cuando, si el Señor así quiere y así permite. Ahora Santiago pasa en el capítulo 5, al menos hasta el versículo 10, a denunciar a aquellos hombres que tratan y actúan con sus riquezas también de manera soberbia. Noten ustedes lo que Santiago nos ha estado mostrando durante la carta. Primero, cómo se trata de forma soberbia a los hermanos, juzgándolos. Después de eso, Santiago nos dice cómo estas personas también son soberbias a la hora de planear su propia vida. Y en tercer lugar, Santiago no ha terminado su idea en el capítulo 4, él sigue en el 5. Santiago nos va a hablar ahora de estas personas soberbias que manejan su dinero a su gusto, manejan el dinero a su manera. Por eso Santiago recurre ahora a uno de esos temas. En la carta que hemos visto durante la carta en varios diferentes lugares, y es las riquezas. Uno de los puntos importantes dentro de la carta, también una de las ideas principales, es cómo la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial se despliega en la vida de los creyentes. Aquellos que usan la sabiduría terrenal se demuestra obviamente porque siempre está unida a la soberbia. No olvidemos que en el capítulo 4 Santiago nos ha hablado que la sabiduría celestial siempre va acompañada de la humildad. Pero por otro lado, la sabiduría terrenal siempre está fundamentada, anclada en la soberbia. Por eso Santiago, todo el capítulo 4 y parte del 5, se toma su tiempo para denunciar esto. Hemos visto a lo largo de este capítulo 4 todas estas demostraciones. Hemos sido informados e ilustrados de cómo nosotros podemos caer fácilmente en estas actitudes soberbias y aún pensar que somos cristianos verdaderos. La forma en que planeamos nuestra vida, la forma en que hablamos de otros, la forma en que anhelamos las cosas de este mundo, más que a Dios, demuestran otra cosa más, o no otra cosa más, que somos participantes de la sabiduría terrenal. Por eso el autor pasa ahora a esta porción, hablando a aquellos ricos que tienen un mejor modo de vida, aquellas personas que Santiago identifica como ricos. Ahora él pasa a hablar a estas personas que están usando el dinero según la sabiduría terrenal y no la sabiduría celestial. Ahora recordemos que la mayoría de estos hermanos a los que Santiago les escribe esta carta son personas pobres, son personas que se encuentran en una situación de persecución. No olvidemos capítulo 1. Santiago está hablando a aquellas personas que están pasando por un momento supremamente difícil. Todos ellos están pasando por un momento en el que su fe está siendo probada y ellos requieren de la sabiduría del Señor. Santiago está ilustrando aquí qué es esa sabiduría terrenal que no puede existir en la vida de los creyentes. Santiago reta aquí, en primer lugar, a los que más tienen a que examinen su fe. Ahora, hermanos, recordemos que es fácil decir que somos cristianos cuando todo está bien, cuando la cuenta del banco tiene hartos ceros a la derecha.
Es fácil ser cristiano cuando mis hijos se portan bien, cuando mis hijos son personas morales. Es fácil ser cristiano cuando el esposo y la esposa es un cristiano piadoso. Es fácil ser cristiano cuando tenemos un trabajo fijo y estable. Es fácil ser cristiano cuando las circunstancias marchan de la mejor manera. Así que es necesario, hermanos, que examinemos nuestra fe si estamos pasando por un momento bueno en esta vida, no solamente cuando pasamos por un momento malo. Ahora, especialmente Santiago quiere llevar nuestra atención, hermanos, especialmente cuando nuestra economía va bien, cuando nuestra parte económica, cuando el dinero va bien. Y esto lo hemos dicho hasta la saciedad, lo he repetido muchas veces, la forma en que manejamos nuestro dinero refleja realmente el estado de nuestro corazón y nos muestra realmente quién es Dios. Si es el dinero o es Dios. La forma en que vemos el dinero, en cómo tratamos el dinero, en cómo atesoramos el dinero, en qué gastamos nuestro dinero, nos muestra la realidad de nuestra fe en Cristo. No se engañe, usted puede decir que es un cristiano bíblico, pero si la forma en que usted usa el dinero, la forma en que usted lo gasta, en las cosas que usted lo gasta, contradicen la palabra de Dios, usted no es un cristiano. Podemos decir con toda facilidad que amamos a Cristo, que amamos su palabra, que amamos estudiar la palabra, pero nuestro amor por el dinero dirá otra cosa totalmente diferente. Como dice el Señor Jesús, en sus palabras, de sus propios labios, donde no está nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Así que Santiago, en esta mañana, quiere que examinemos nuestros corazones. Delante de esta realidad, hermanos, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Cristo y a las riquezas, porque Jesús mismo lo dice, amará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a los bienes materiales de este mundo y servir a Cristo al mismo tiempo. No puedo tener lo mejor de los dos mundos. Es una descripción del corazón humano lo que Jesús hace. Nuestro propio Señor, nuestro propio Maestro, nos muestra la realidad de nuestro propio corazón. No podemos amar dos cosas entrañablemente al mismo tiempo. No lo podemos hacer. Es imposible. Así que no podemos engañarnos pensando que podemos obtener lo mejor de este mundo, los bienes de este mundo, atesorarlos en nuestro corazón. Al mismo tiempo creer que podemos amar a Cristo con todas nuestras fuerzas. No se puede poner los ojos en las riquezas de este mundo y al mismo tiempo poner los ojos en la eternidad junto a Dios. Así que Santiago, viendo muchas de las injusticias que veremos, si el Señor permite, dentro de 15 días, estos ricos estaban teniendo unas actitudes bastante pecaminosas. Estos ricos estaban teniendo obviamente unas actitudes que no eran de aplaudir, unas actitudes totalmente reprochables. Es más, Santiago comienza esta sección con un lenguaje bastante fuerte y casi que nos recuerda a nosotros esa voz profética de denuncia social que los profetas del Antiguo Testamento hacían hacia el pueblo de Israel. Estamos leyendo Isaías y ustedes pueden ver cómo el lenguaje de estos primeros 3 versículos es muy similar al lenguaje que usa Isaías para denunciar todas aquellas cosas que los israelitas están cometiendo. Santiago está llamando la atención de cómo los ricos están manejando su dinero. Ahora, nosotros podemos pensar que este pasaje no me aplica a mí porque yo no tengo mucho dinero. Bueno, yo soy una persona de clase media, me gano el mínimo o un poco más, no tengo mayores comodidades, no tengo mayores cosas, es más, ni siquiera tengo una casa propia. Esto no aplica para mí. Bueno, yo creo que este pasaje no solo aplica a los ricos, sino a todas aquellas personas que ponen las riquezas por encima de Dios. Todas aquellas personas que ponen sus bienes materiales y los atesoran y los añoran y los gastan en cualquier otra cosa menos en Dios. Santiago habla aquí a todos aquellos que se han corrompido por su amor a las riquezas. Como esas personas han amontonado riquezas solamente con el fin de acumularlas. Nada más. Santiago está mostrándolos con un lenguaje fuerte cómo estas personas reflejan con estas actitudes un corazón lleno de avaricia, un corazón lleno de codicia por los bienes materiales. Cuando yo estaba estudiando para hacer mis notas, no paraba de recordar o traer a mi mente, por ejemplo, el tío rico MacPato. Todos aquí cuando éramos niños, o la mayoría de nosotros, los que tienen poquito la edad ya más mayorcitos, recordamos que veíamos esta serie, un pato millonario nadando
literalmente entre oro, entre monedas de oro. Santiago habla a personas así, que atesoran y acumulan dinero solo por el hecho de ver sus graneros llenos de dinero, por poder hacerle creer a su propia alma, como vimos hace 8 días, que atesorar muchas riquezas y tenerlas guardadas va a asegurar mi vida. Santiago habla directamente a estas personas que han recibido mucha bondad de Dios, han recibido mucho dinero, han recibido mucho de la providencia de Dios, pero lo están gastando para sus propios deleites y para sus propios placeres mundanos. Estas personas han pervertido el uso que Dios da en su buena providencia, que Dios otorga a estas personas, y ellos lo han convertido obviamente en una cuestión de libertinaje, una cuestión de avaricia, una cuestión de malgasto. Han usado de forma egoísta todas aquellas cosas que Dios les ha provisto, que principalmente, como hemos visto en muchos otros pasajes, en otros sermones, Dios da este dinero a las personas para ayuda de otros hermanos, para consolar los sufrimientos de aquellos que están en una situación difícil, para ayudar en la escasez de muchos hermanos que se encuentran pasando una situación adversa. Pero estas personas, lejos de usarlo realmente para Dios, lo están usando para sus propios deleites y placeres egoístas. Hermanos, hay una verdad que está en las Escrituras, y es que nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Nosotros y nuestros bienes, nuestras posesiones materiales no nos pertenecen. Sean muchos, sean pocos, debemos saber que somos administradores del dinero y de nuestros bienes materiales para la gloria de Dios. Esa es principalmente la ética bíblica del trabajo. Todo lo que hacemos, todo el esfuerzo de nuestro trabajo es para la gloria y honra de nuestro Dios. Ahora, no estoy diciendo con esto, alguien puede pensar aquí, que tener dinero de por sí es algo malo, que ser rico de por sí es algo malo. Obviamente no es ese mi punto, ni el punto de Santiago. Dios da a muchas personas dinero, Dios prospera el trabajo de muchas personas. Da a unos mucho, a otros da poco. Pero el punto del texto, a lo que nos llama, hermanos, es a mirar nuestra responsabilidad a la hora de usar el dinero. No está mal tener riquezas, no está mal trabajar, todo lo contrario, debemos trabajar y muy duro. ¿Y quién de nosotros no desea que Dios bendiga este trabajo con buenos resultados? El problema, hermano, es cuando este dinero se utiliza mal. El problema es cuando este dinero se convierte en una obsesión y la persona solamente vive en función del dinero. Cuando el amor al dinero y el afán de tener más y más y más controla nuestro corazón, ahí comenzamos a tener graves problemas. Porque toda nuestra cosmovisión, toda la forma en cómo vemos el mundo, cómo vemos a nuestra familia, cómo vemos a nuestra esposa, cómo vemos a nuestros hijos, cómo vemos a nuestros hermanos, todo será siempre en función del dinero y de qué provecho yo puedo sacar de ellos. Este amor, esta avaricia en el corazón trastorna totalmente nuestra cosmovisión. Así que no es una cosa leve el amor al dinero, el utilizarlo mal. Santiago quiere señalar aquí, denunciar públicamente a personas que están usando las riquezas y que la forma en que la está usando está demostrando que ellos no son cristianos. Probablemente Santiago está confrontándolos con el hecho de que la forma en que ellos administran sus bienes está dando testimonio de que ellos no son creyentes, no son cristianos en absoluto. Ahora, notemos el lenguaje del texto. Versículo 1 dice Santiago: vamos ahora, oh ricos, llorad, dice esta versión, aullando por las miserias que os vendrán. Santiago utiliza aquí el lenguaje de un profeta del Antiguo Testamento para denunciar la perversidad de estas personas. Santiago está denunciando a estas personas. Es una cuestión social, justo como hacían los profetas del Antiguo Testamento, que denunciaban todo tipo de abusos, denunciaban todo tipo de malversación del dinero. Ahora esto es algo realmente serio. Es tan serio que Dios inspiró a Santiago, el Espíritu Santo inspiró a Santiago a hablar de una forma fuerte. Es decir, estas cosas, hermanos, que vamos a considerar en esta mañana no son cosas livianas, no son cosas que simplemente debemos oír hoy y decir, sí, qué bonito sermón, y continuar con nuestra vida cotidiana. Debemos parar por un momento y examinar nuestros corazones y ver cómo estamos usando nuestro dinero.
ver cómo estamos usando nuestros bienes materiales. Santiago comienza aquí mostrándoles a estas personas, llamando su atención con estas palabras que dice, vamos ahora, que es la misma palabra que él usa en el versículo 13 del capítulo 4, que vimos hace 8 días. Santiago quiere llamar la atención de esos ricos. Es como si él les estuviera diciendo, hey, préstenme atención a lo que les voy a decir, hombres ricos. Presten atención porque lo que tengo que decirles es supremamente importante. Es una denuncia pública contra ustedes. Es un mal palpable dentro de la iglesia. Hay injusticias sociales. Hay cosas que están pasando dentro de la iglesia. Y el Señor se toma muy en serio estas cosas. Ahora, ¿qué tanto el Señor se toma en serio estas cosas? Bueno, una de las 3 marcas de la religión verdadera es atender a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones, dice Santiago. Dios se toma muy en serio el cuidado de las viudas y de los huérfanos. Es parte de la religión verdadera. No podemos nosotros profesar la religión de Cristo y al mismo tiempo amar el dinero, atesorar el dinero, vivir para el dinero, pensar en dinero, sudar dinero, ver dinero en todos lados. Si nuestra meta máxima en la vida es tener dinero, no se engañe, mi querido hermano o amigo, usted no es cristiano. Santiago llama la atención de ellos. Oh ricos, llorad aullando por las miserias que os vendrá. Santiago está llamando la atención de estos hombres. Dios ha decidido en cierta manera juzgar a estas personas. Y es muy interesante ver las palabras que él utiliza allí. Él usa 2 palabras. En la Reina Valera 60 dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago está hablando allí de la actitud de arrepentimiento que estas personas deben tener. Un sentido real de dolor en su corazón por ver cómo el juicio de Dios está sobre ellos. De cómo ellos han atesorado en su corazón el dinero, para ellos se ha convertido en su ídolo. Y Dios está trayendo una exhortación supremamente fuerte para que estas personas piensen realmente en que lo que están haciendo es algo supremamente grave. Es más, Santiago dice que sobre ellos vendrán miserias. Es una palabra que se usa en Romanos capítulo 1 para hablar de una calamidad. Les vendrá algo terrible a estas personas. Y la palabra aquí llorad se refiere a un lamento, a un tipo de lamento especialmente que se ve en Juan capítulo 11, cuando las hermanas de Lázaro se enteran que este hombre ha muerto. Ellas lamentan allí, lloran. Es un lloro amargo, es un dolor en el corazón. No es simplemente el hecho de llorar. Santiago dice que estos ricos han de arrepentirse, han de llorar. Han de llorar amargamente por todo lo que han hecho. Han de llorar amargamente porque sus corazones se han desviado tras el amor al dinero. Y la palabra aullar aquí es una palabra que en el original da la idea del sonido de un animal que está sufriendo, como un perro que sufre. Todos aquí hemos escuchado a un perrito cuando está sufriendo. Perrito atropellado, por ejemplo. Perrito golpeado. Escuchamos sus aullidos de dolor. Santiago dice que estos ricos han de llorar y aullar como lo hace un animal en dolores. Porque el juicio de Dios ha de venir sobre ellos. Es la reacción que ellos deben tener frente al juicio inminente de Dios. Por eso decimos, hermanos, esto no es poca cosa. El atesorar el dinero y darle un mal uso no es poca cosa, mis queridos hermanos. Ahora, vuelvo y digo, no aplica necesariamente solamente a la gente que es rica acá. Si fuera así, a ninguno de nosotros este pasaje aplicaría, porque aquí no hay gente millonaria en nuestra iglesia. Todos somos de clase media, como lo he dicho anteriormente. Pero piensen en lo siguiente, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen más de lo que necesitan? ¿Cuántos de ustedes tienen sus necesidades suplidas y tienen dinero de más, de sobra, que les queda? ¿Qué pasaría si ustedes usan mal este dinero que les sobra, que tienen de más? ¿Quiénes son los que son acusados y señalados y juzgados en este pasaje? Bueno, los que malgastan el dinero que tienen de más. Los ricos son personas que se caracterizan por ser personas que tienen de más. Tienen todas sus necesidades básicas suplidas y tienen un dinero extra que pueden usar en otras cosas. Así que si lo vemos desde esa perspectiva, todos nosotros de cierta manera
también encajamos en este pasaje, porque toda la mayoría de nosotros tenemos mucho más de lo que necesitamos. Así que, hermanos, quiero llevar su atención al hecho de que ustedes piensen cómo están usando el dinero. Cómo ustedes están utilizando los recursos que Dios pone en sus manos. Y obviamente esto no es evangelio de la prosperidad. Si alguien todavía tiene ese cassette en la mente, por favor quíteselo. Si todavía esta persona cree que esto es evangelio de la prosperidad porque está hablando de dinero hoy, déjeme decirle que no es así. Estamos hablando es de cómo las personas se convierten en el objetivo número uno del juicio de Dios cuando hay injusticias en medio de la iglesia y las personas prefieren usar el dinero para sus propios deleites y placeres. Lo mejor que le puede pasar a estas personas es lamentarse y llorar porque Dios está contra ellos. Ahora, en el Antiguo Testamento se nos muestran algunos relatos acerca de estos aullidos y estos lloros, estos juicios que venían de Dios sobre estas personas. La pena y el clamor, el aullido de estas personas que se dan cuenta que han cometido el peor error, el peor pecado inimaginable. Santiago promete, dice, vendrán miserias sobre ti, o sobre las miserias que os vendrán sobre ti. Noten ustedes el contraste y la contradicción. Personas acostumbradas a vivir en la ostentación, personas acostumbradas a vivir con un estilo de vida bueno, entre comillas. Santiago dice que sobre ellos vendrán las miserias. Y aquí tiene que ver con problemas o cosas que van mucho más allá de problemas. Son problemas abrumadores. Es un sentimiento abrumador, una angustia abrumador. Ricos egoístas, acostumbrados a vivir en la ostentación, y ahora Dios traerá miserias sobre ellos. Todo lo que ellos tendrán y todo lo que ellos acumulan se quedará reducido a miseria, es lo que Santiago está dando a entender. Todos estos malvados, adinerados, sufrirán su castigo por su pecado. Así que estas personas ricas de nuestro texto tendrán una fuerte condenación por las cosas que tienen en esta vida. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Rico y Lázaro? Cómo este hombre rico hacía banquetes todo el tiempo y se vestía de púrpura, dice la escritura ahí en Lucas 16. Y cómo este hombre hacía ostentación de su dinero y el pobre Lázaro estaba a la puerta de su palacio, el hombre lleno de llagas y los perros le lamían sus llagas, un hombre de muchos sufrimientos, y este hombre era un hombre insensato e indolente. ¿Y qué pasa cuando ambos mueren? Dice más adelante la parábola, que tú tuviste riquezas en la tierra mientras Lázaro tuvo sufrimientos, pero él es ahora condenado mientras tú sufres en esta llama. ¿Por qué el hombre rico es condenado en esa parábola? ¿Lo es porque tenga dinero? No, no necesariamente. Es condenado porque usó sus riquezas mal, las atesoró más que cualquier cosa, acumuló este dinero con fines egoístas. Fue una acumulación inútil, fue un deseo y una ambición de tener más y más y más y más y tener más solo por tenerlo. Ahora, hermanos, ya he dicho anteriormente que Dios nos otorga más de lo que necesitamos. La pregunta es, hermanos, ¿qué estamos haciendo con eso de más que Dios nos otorga por su gracia? ¿Lo usamos para su gloria y para el avance del Evangelio? ¿O simplemente lo estamos atesorando de una forma equivocada? ¿Estamos dando mayor importancia a acumular cosas materiales en esta vida más que realmente nosotros hacer tesoros en los cielos? ¿Acumulamos y acumulamos solo por el placer de ver la cuenta bancaria engrosarse cada vez más? Ahora, el mundo, sobre todo el mundo occidental, aplaude el hecho de que nosotros acumulemos dinero. Aplaude el hecho de que nosotros debemos tener mucho. De hecho, siempre el éxito está relacionado directamente con el hecho de tener dinero y posesiones. Ahora, es verdad que debemos cuidar de nuestras familias, debemos ser responsables en pagar nuestras deudas, en pagar todo lo que debemos. Como creyentes debemos hacer lo correcto, pero el dinero debe ser usado para su gloria. ¿Cómo estás usando el dinero, mi querido hermano y hermana que estás aquí en esta mañana? ¿Lo haces para avanzar el reino de Dios y su gloria? ¿O lo haces para llevar a cabo tus deseos y tus caprichos egoístas? Dices amar la obra del Señor, pero no eres capaz de usar el dinero para la obra del Señor. Dices amar a los hermanos, pero no eres capaz de ayudar a los hermanos.
Dices que amas su palabra, pero te cuesta ayudar a otras personas. Es un momento, hermanos, para parar y realmente ver cómo estamos usando lo demás que Dios nos ha otorgado. En mi corazón realmente hay un objetivo número uno, y es tener solamente dinero por tenerlo, por acumular. O usamos el dinero para ayudar a nuestros hermanos, personas que están sufriendo, para la obra del Señor. Ahora, hermano, esto no es una imposición. Yo no quiero su dinero, hermano. A mí no me importa su dinero, la verdad no me interesa. Sino realmente lo que quiero con este texto y lo que Santiago se propone es que examinemos el deseo de un corazón que realmente ama a Dios. No puede haber dos amores, ya lo dije anteriormente, por la forma en que usamos el dinero, por el afán que nos develamos por Él, por el afán con el que nos preocupamos por Él. Eso nos basta a nosotros para ver y para examinar qué visión de la vida tenemos. Hermano, en este momento yo quiero que tú pares, que pienses en lo siguiente. ¿Cuál es tu mayor preocupación en esta vida, hermano y hermana? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Quitamos nuestros ojos del Señor, que es quien provee el dinero, para irnos a poner los ojos solamente en el dinero de por sí? Nuestra preocupación no es otra que estar afanados mientras descuidamos nuestra vida espiritual. Más importante trabajar un domingo que venir a la iglesia. Estamos más afanados en conseguir dinero que estar aquí, o que estudiar la palabra en la casa, o que tener comunión con los hermanos. Hermano, eso dice mucho de nuestra vida espiritual. ¿En qué se nos va la vida, hermanos? Recuerden que Santiago dice capítulo 4, nuestra vida es un vapor que un día está y luego no está. ¿En qué gastamos nuestros esfuerzos? Hay al menos 3 cosas en lo que nosotros debemos usar nuestro dinero, bíblicamente hablando. En primer lugar, nuestro dinero ha de ser usado para ganar a los perdidos. Ustedes leen Lucas 16, el que había leído anteriormente, creo que era Lucas, no me acuerdo si era 18, este es 16. Este mayordomo injusto que hace amigos con el dinero, eso lo estudiamos aquí un jueves. Un hombre que es realmente astuto con el dinero, dice el versículo 9 del capítulo 16 de Lucas. Y dice el Señor Jesús allí: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Dará testimonio en contra de nosotros. La forma en que usamos el dinero dará testimonio realmente si somos cristianos o no. Toda riqueza acumulada, toda posesión que se usó para nuestro propio deleite egoísta, todo esto será usado en nuestra contra en el día del juicio si no somos creyentes verdaderos. Y lo peor viene después, dice, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Qué será lo que condene a estas personas al infierno? ¿Qué será la razón por la cual muchas personas irán al infierno? Su amor por el dinero, su afán de acaparar y acumular riquezas simplemente por hacerlo. No tendrán manera de excusarse como inocentes delante de unas riquezas que le muestran a ellos. Darán testimonio de que fueron obviamente avarientos y amaron más esas cosas que al Señor. Santiago lo usa de esta manera: el óxido estará en nuestra contra. Así que, hermanos, si el dinero pudiera hablar, ¿qué diría de tu testimonio como cristiano? Si el dinero pudiera tener labios para decir cómo lo usas, ¿qué diría el dinero de tu cristianismo? ¿Qué diría el extracto bancario? ¿Qué dirían las facturas del supermercado? ¿Qué dirían las facturas de lo que gastas mes a mes? ¿Qué dirían ellas y qué dicen ellas de tu cristianismo? Hermano, eso es algo en lo que debemos meditar en esta mañana. Nuestro dinero y la forma en que lo usamos será nuestro testigo. Dios lo usará como un testigo en el juicio final. Y finalmente, versículo 3. Santiago nos dice al final del texto algo aún peor, más grave. Dice: habéis acumulado tesoro para los días postreros. ¿A qué se refiere esto? Santiago está diciendo que estas personas estaban tan consumidas en su afán por el dinero que se habían olvidado completamente que estaban viviendo en el día final, en el tiempo final.
Estaban viviendo entre la primera y segunda venida de Cristo. Se habían olvidado que Cristo ya viene. Se han olvidado del Evangelio, se han olvidado de la eternidad, se han olvidado que en ese momento de la historia en el que ellos están viviendo, Cristo está más cerca por venir. Se han dedicado a acumular y a olvidarse por completo de que Cristo existe, de que el Evangelio es real. Se olvidaron por completo de que ellos eran cristianos. Hermano, ¿cuántas personas se han desviado de la fe? Se olvidan de que están viviendo en los tiempos finales por andar detrás del dinero, simplemente con un deseo de ser rico, por acumular. ¿Cuántas personas se han dedicado únicamente a hacer dinero y se han olvidado por completo del Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas empezaron bien su carrera en la fe, pero con el tiempo se inmiscuyeron en tantas cosas y el afán por el dinero les ganó? Y se han olvidado totalmente que Jesús viene por segunda vez. Hermano, que eso no le pase a usted. Por el afán de este mundo, se olvide usted totalmente que está viviendo los tiempos postreros, que está viviendo los días finales. De hecho, hermanos, la forma en que usamos el dinero habla mucho de lo que creemos acerca del juicio final, de lo que creemos, de lo que se nos será pedido en aquel día. Incluso la forma de gastar nuestro dinero será examinado en aquel momento. Por eso la pregunta es, ¿usamos el dinero para la gloria de Dios? ¿Estás usando el dinero para bendecir a los hermanos, para ganar a los perdidos, para apoyar el ministerio de la iglesia local? ¿O lo estás acumulando solo por tenerlo? ¿Sueñas con viajar por el mundo simplemente? ¿Sueñas con tener una casa de 4 pisos solo porque sí? ¿Sueñas con jubilarte con una pensión de millones de pesos? Hermano, esta es una forma necia de usar el dinero. Es una forma soberbia de ver el dinero. Y es acumular algo que no podemos controlar, que no podemos llevar. Es acumular algo que se descompondrá, que desaparecerá. Hermanos, los peregrinos han de viajar ligeros. El problema, hermanos, es que nuestro viaje, nosotros lo hacemos pesado cuando nos convertimos en esclavos de nuestras posesiones. Nos convertimos en esclavos de los bienes materiales. Nos convertimos en esclavos del amor al dinero. Y nos olvidamos, hermanos, que estas cosas nos alejan de Dios. Así que, hermano, yo quiero que tú examines en esta mañana cómo estás usando tu dinero. ¿Cuál es el fin principal de tu vida? ¿Ponerlo a los pies del Señor? ¿O simplemente tú ser el Señor de tu vida y actuar como quieras? Quiero terminar con este texto. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Dice la palabra del Señor allí: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Noten ustedes que Pablo da este encargo a Timoteo, y miren lo que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Manda, es un mandamiento, no es opcional. ¿Qué más les manda? Ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana, hermanos? Quitando total esperanza en las riquezas. Él las describe de esta manera: las cuales son inciertas. Ya quedó demostrado por el texto. Sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Obviamente Pablo no está diciendo que no podamos disfrutar las riquezas, claro que sí. Pero libre, como después dice el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esta es la forma de ser rico a la manera de Dios. Usar el dinero para la vida eterna. Usar el dinero para hacer buenas obras, ser dadivoso y generoso. Atesorando realmente lo que realmente debemos atesorar. Y dice Pablo al final, para echar mano de la vida eterna. Eso es lo que realmente los ricos de este mundo y todos aquellos que aman el dinero deben realmente atesorar, y es la vida eterna. Así que mucho cuidado, hermano, en nuestro corazón. Sea mucho, sea poco, debemos saber usar el dinero para la gloria de nuestro buen Dios. Vamos a orar.